El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. El chavismo marcha en Caracas para exigir fin de sanciones. Sube a 66 el número de militares colombianos muertos en accidente de un avión Hércules. Díaz-Canel dice que en Cuba no quieren la guerra, pero están dispuestos a dar la vida por la revolución. Supremo de Guatemala revoca fallos contra periodista José Rubén Zamora. México considera que 2026 será más favorable en comercio tras revisión del TETME. Recuperan caja negra del avión que colisionó en Nueva York con un camión de bomberos. Gobierno de Trump desmantela programa de ayuda a inmigrantes de bajos recursos según CBS. Trump dice que está en conversaciones con Irán para poner fin a la guerra, pero el gobierno de Teherán lo niega. Aquí está la noticia, Washington. El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos e Irán han sostenido conversaciones para una completa y total resolución de hostilidades en el Medio Oriente. Trump añadió que, como resultado del diálogo, ha pospuesto los ataques contra las centrales eléctricas iraníes que amenazó con destruir si no se reabría el estrecho de Hormuz. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán niega que el diálogo haya tenido lugar, según la cadena CBS, socia de la BBC en Estados Unidos. Un alto funcionario de dicho ministerio dijo a CBS que habían recibido unos puntos de Estados Unidos a través de mediadores y que estaban siendo revisados. Agregó que el paso se tomó como un posible precursor de las conversaciones, pero que éstas no están ni en curso ni confirmadas. El sábado en la noche, Trump advirtió que le daba 48 horas a Irán para reabrir el estrecho de Hormuz por completo y sin amenazas. De no hacerlo, afirmó, Estados Unidos arrasará las centrales eléctricas iraníes. Pero ahora, el presidente estadounidense afirma que ha sostenido muy buenas y productivas conversaciones con Irán. La más reciente declaración es el mensaje más conciliador que Trump ha emitido desde el inicio de la guerra. Sus palabras tuvieron un efecto inmediato en los precios del petróleo, que cayeron 13% a unos $96 el barril Brent. Los mercados bursátiles también subieron después de abrir a la baja. Trump dio más detalles a la prensa de las supuestas conversaciones en Palm Beach, Florida, antes de abordar el avión presidencial rumbo a Memphis. Están deseando llegar a un acuerdo. A nosotros nos gustaría llegar a un acuerdo también, declaró, añadiendo que nos vamos a reunir hoy, probablemente por teléfono. También hizo referencia a los socios en el Medio Oriente, señalando después que se les está teniendo muy en cuenta en las discusiones. Con respecto a la postergación de los ataques, se expresó: estamos dando un periodo de 5 días posponiendo los ataques y veremos cómo va. Si va bien, vamos a terminar resolviendo esto. Pero advirtió, de lo contrario, continuaremos bombardeando con todas nuestras ganas. Al final de este periodo de 5 días, podría surgir un acuerdo muy bueno para todos. Tan bueno como si hubiéramos ido hasta el final y hubiéramos aniquilado literalmente el lugar. Algo que, si no tenemos que hacerlo, sería bueno, sentenció. En un comunicado reportado por CBS, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán indicó: negamos de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo respecto a las negociaciones que están tomando lugar entre los Estados Unidos de América y la República de Irán. El ministerio añadió: la República Islámica de Irán se adhiere a su postura de rechazar cualquier tipo de negociación antes de lograr la meta de Irán de la guerra. Antes del comunicado, Gulshan Abiabazad, reportera del servicio persa de la BBC, estuvo monitoreando las reacciones en Irán. Recogió información de la agencia noticiosa iraní Fars, afiliada a la Guardia Revolucionaria Islámica, que citó una fuente anónima diciendo que no hay contacto directo ni indirecto con Donald Trump. La fuente afirmó que, después de escuchar que nuestros objetivos incluirían todas las centrales energéticas en Asia Occidental, él se echó para atrás. Aunque existe un apagón
de Internet dentro del país, impuesto por las autoridades, algunas personas han encontrado la manera de acceder a la red y se han puesto en contacto con la periodista del servicio persa de la BBC. Washington. La reciente marcha atrás del presidente Donald Trump respecto a su gran línea roja para Irán está suscitando algunas preguntas sobre qué exactamente está motivando su toma de decisiones en tiempo de guerra. El sábado por la noche, Trump dijo que Irán tenía 48 horas para abrir el estrecho de Hormuz y liberar la economía global, o de lo contrario, atacaría la mayor central eléctrica de Irán. Para ayer por la mañana, dijo que le daría 5 días más tras citar negociaciones con Teherán. Pero Irán ha negado cualquier diálogo con Washington. Y aunque ciertamente hay razones para no tomar a los funcionarios iraníes al pie de la letra, las versiones divergentes y los propios problemas de credibilidad de Trump abren la posibilidad de que algo más lo haya motivado a dar marcha atrás. Eso incluye posibles temores de que un movimiento como el anunciado pueda escalar la guerra y el dolor económico global. Los críticos de Trump están diciendo que se trata de el último taco de Trump, porque Trump siempre da marcha atrás. Eso es difícil de probar, pero la decisión sigue un patrón innegable en Trump. Sus anuncios a menudo parecen estar convenientemente ligados a la apertura y el cierre de los mercados financieros. Trump dijo que estaba dando a Irán más tiempo poco antes de que los mercados fueran a abrir el lunes por la mañana, en lo que estaba destinado a ser un día bastante brutal a la luz de las amenazas de escalada de Trump. En cambio, resultó ser solo un día fuerte, y ha hecho repetidamente ese tipo de anuncios en momentos que parecen orientados a los mercados independientes de los sustantivas y duraderas que resultan ser sus propias declaraciones. Uno importante fueron sus aranceles globales el día de la liberación, el 2 de abril. La conferencia de prensa estaba programada para las 4 de la tarde, hora del este, pero después de hablar durante un rato, Trump anunció los detalles reales poco después de que los mercados cerraran a las 4:30 de la tarde. También dijo que los aranceles no comenzarían hasta poco después de la medianoche del sábado 5 de abril, cuando los mercados también estaban cerrados. Una semana después, tras una semana históricamente dura en el mercado bursátil, Trump publicó minutos después de que los mercados abrieran, 9:30 de la mañana, hora del este: mantengan la calma, todo va a salir bien, este es un gran momento para comprar. Al día siguiente, después de que los mercados hubieran caído a su nivel más bajo del año, anunció una pausa de 90 días en casi todos los aranceles, por encima del 10%, lo que luego impulsó a las acciones a su mejor día individual desde 2008. El 10 de octubre, un viernes, Trump anunció aranceles del 130% a China, 20 minutos después de que los mercados cerraran por el fin de semana. Esos aranceles iban a entrar en vigor el sábado 1 de noviembre, cuando los mercados estarían cerrados. Los Ángeles. El gobierno del presidente Donald Trump ha desmantelado un antiguo programa del Departamento de Justicia que ayuda a inmigrantes de bajos ingresos a tener representación legal competente y asequible en temas migratorios, según un informe de la CBS News. El programa de reconocimiento y acreditación RIA, que tiene más de 60 años operando, acredita a trabajadores de organizaciones de defensa legal que no son abogados para asistir a los inmigrantes en la mayoría de trámites migratorios. El objetivo de la iniciativa es aumentar la disponibilidad de representación legal competente en materia de inmigración para personas de bajos ingresos e indigentes, promoviendo así una administración de justicia eficaz y eficiente, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Sin embargo, múltiples fuentes relacionadas con el tema dijeron a la televisora que los abogados asignados al programa fueron transferidos la semana pasada a los tribunales de inmigración, dejando solo a 2 personas de apoyo que no tienen autoridad de otorgar acreditaciones. Bajo esta iniciativa, que forma parte de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, unos 2.600 defensores de organizaciones comunitarias como Catholic Charities y Jewish Family han sido acreditados para dar asesoría a extranjeros de bajos recursos que tienen trámites pendientes con las autoridades migratorias. Un funcionario del gobierno Trump negó a la televisora que el programa fuera a ser abolido,
ya que se trata de una iniciativa establecida por vía reglamentaria. El gobierno de Trump ya ha adoptado varias medidas que dificultan o restringen aún más que los inmigrantes logren avanzar dentro del sistema legal de inmigración. Nueva York. El controlador aéreo del aeropuerto La Guardia de Nueva York admitió por radio haber metido la pata minutos después de la colisión entre un avión y un camión de bomberos que dejó 2 pilotos muertos, según audios difundidos por medios, mientras las autoridades investigan las causas del accidente. Estábamos lidiando con una emergencia antes. Metí la pata, declaró el controlador aéreo a un piloto. La conversación se produjo menos de 20 minutos después de que colisionaran en la pista 4 del aeropuerto neoyorquino un avión Air Canada procedente de Montreal y un camión de bomberos de la autoridad portuaria que se dirigía a atender un incidente en una pista. No fue agradable ver, afirmó el piloto de Frontier Airlines, que vio el accidente antes de que le dieran permiso para regresar a la puerta de embarque. Washington. Agentes del Servicio Estadounidense de Inmigración ICE fueron desplegados ayer lunes en los principales aeropuertos del país, según un funcionario del gobierno, debido a la escasez de personal de seguridad causada por la parálisis presupuestaria parcial del Congreso. El ICE está trabajando un intenso escrutinio por los tiroteos mortales que ha protagonizado en medio de operativos anti-inmigración que llevaron finalmente al cese de la Secretaría de Seguridad Nacional Christine Noem. El presidente Donald Trump había amenazado con enviar las fuerzas del ICE a las terminales aéreas, donde los viajeros esperan por horas debido a la falta de personal de la Agencia de Seguridad y el Transporte TSA. Debido al bloqueo presupuestario, sus funcionarios no cobran. El personal del ICE asumió las responsabilidades de esa agencia. En los congestionados aeropuertos. Según Tom Homan, asesor de Trump en materia de inmigración, los agentes fueron desplegados en 14 aeropuertos, entre estos Nueva York, Chicago y Atlanta. Y habrá más, declaró a CNN. El ICE monitoreará las salidas y se encargará de la logística para que los funcionarios del TSA se enfoquen en los controles de seguridad. Ciudad de México. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que México tiene en 2026 una perspectiva más favorable que el año pasado para enfrentar el reacomodo del comercio global y confió en que se logrará sobrevivir aguas procelosas y endurecimientos comerciales en un entorno marcado por la guerra, incertidumbre y posturas cada vez más proteccionistas. Durante su participación en el Foro de Cámaras de Comercio Bilaterales en México, Ebrard sostuvo que hace un año las expectativas sobre el sistema mundial de comercio eran mucho más negativas, con dudas sobre el futuro de la Organización Mundial del Comercio, OMC, la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y el TECME, y la modernización del acuerdo con la Unión Europea. Hoy contrastó, la posición mexicana es más optimista y realista, porque las condiciones son mejores de las que se preveían en 2025. Como una de las señales de ese mejor panorama, destacó que la semana pasada inició la primera ronda de conversaciones con Estados Unidos para la revisión del TECME, pese a que ese proceso formal no se esperaba sino hasta junio. Veracruz, México. Un grupo de 229 migrantes, algunos de ellos menores de edad, originarios de Centroamérica, fueron hallados en el interior de la caja de un tráiler que se encontraba resguardado dentro de un corralón en Xalapa, Veracruz. El vehículo fue remolcado desde la carretera Xalapa-Veracruz a la altura de Rinconada, donde fue localizado, abandonado. Posteriormente fue llevado al corralón. En el interior fueron encontradas más de 229 personas, entre ellos 17 menores, además de mujeres y hombres. José Manuel Pozos Castro, subsecretario de Gobierno, arribó al lugar donde confirmó la detención del operador. De acuerdo con el funcionario, varias personas presentaban signos de deshidratación, mientras que otras mostraban desorientación debido a las condiciones en las que fueron transportadas. Las personas migrantes fueron trasladadas en unidades de la Secretaría de Seguridad Pública para su atención médica y para rendir declaraciones sobre lo ocurrido. Ciudad de Guatemala.
La Corte Suprema de Justicia de Guatemala revocó 3 fallos que habían sido convalidados de forma irregular por 2 juzgados contra el periodista guatemalteco José Rubén Zamora, quien estuvo más de 3 años en prisión sin que se probaran las acusaciones en su contra, se informó hoy. Los fallos fueron revocados tras un recurso legal presentado por el periodista ante la Cámara de Amparo de la Corte Suprema de Justicia, según confirmaron fuentes judiciales. La resolución establecida por el Supremo contempló como irregularidades las decisiones en 2025 de la Sala Segunda Penal y la Sala Tercera de Apelaciones que ordenaron el retorno a la prisión preventiva por parte de Zamora. De acuerdo a la resolución del Supremo, a Zamora se le vulneró el debido proceso con resoluciones carentes de fundamentación, también calificadas como ilegítimas y arbitrarias. El periodista salió de la cárcel el 12 de febrero pasado por orden de un juez, después de pasar poco más de 3 años en prisión preventiva, sin que se probaran los cargos en su contra. San José de Costa Rica. El gobierno costarricense anunció la firma de un acuerdo de cooperación migratoria con Estados Unidos de carácter no vinculante, que permite a Estados Unidos proponer el traslado de personas extranjeras que no son ciudadanos estadounidenses hacia Costa Rica y que podrá aceptar o rechazar cada caso de manera independiente. El presidente costarricense Rodrigo Chávez firmó un memorando de entendimiento con Estados Unidos enfocado en la gestión conjunta de flujos migratorios en el marco de la visita de la enviada especial del Escudo de las Américas, Christine Noen, indicó la Casa Presidencial en un comunicado. Es un protocolo de colaboración entre Costa Rica y Estados Unidos para que Costa Rica una vez más actúe como un aliado de Estados Unidos en las cosas que importan en el hemisferio. Es un convenio voluntario, podríamos rechazar a quien sea, no aceptar nacionalidades específicas, pero colaborar dentro del marco de los derechos humanos de nuestro país, afirmó Chávez. Así, una vez en territorio nacional, las personas enviadas desde Estados Unidos serán atendidas bajo la legislación migratoria costarricense, recibiendo la condición legal temporal mientras se define su situación. Según el gobierno de Costa Rica, el acuerdo garantiza el respeto a los derechos humanos, incluyendo la protección contra el retorno a países donde las personas pueden enfrentar peligro o persecución. Atención, La Habana. En medio de la creciente presión de Estados Unidos, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró en una entrevista con el político español Pablo Iglesias que su gobierno apuesta por el diálogo, aunque se prepara para el peor de los escenarios para proteger la soberanía de la isla, que enfrenta una crisis agravada por el bloqueo petrolero impuesto por el gobierno de Donald Trump. Díaz-Canel, quien recibió a Iglesias en La Habana junto a otros líderes políticos y activistas internacionales de izquierda, afirmó incluso estar dispuesto a dar la vida por la revolución, según un fragmento de la entrevista que el líder de Podemos publicó en sus redes sociales. Nosotros no queremos guerra, nosotros queremos diálogo, pero si ese espacio no se da, nosotros estamos dispuestos, y te lo digo con la convicción profunda que tengo, que la he compartido con mi familia, de que nosotros damos la vida por la revolución, dijo el mandatario cubano. Sus palabras respondieron a una pregunta de Iglesias sobre el comentario del cantautor cubano Silvio Rodríguez en su blog Segunda Cita. Exijo mi AKM si se lanzan, y conste que lo digo muy en serio. En respuesta a ese gesto, el gobierno cubano le regaló un fusil AKM y una réplica del arma por su patriótica disposición para defender el país. Atención, Lima. El debate de las elecciones presidenciales del Perú reúne desde hoy a los 35 candidatos presidenciales en contienda para discutir sus propuestas a lo largo de 15 horas, que estarán repartidas en 6 días, con el objetivo de dar cabida a todos los participantes. En 3 grupos de entre 11 y 12, los 35 candidatos desfilarán por el escenario del debate, este lunes, martes y miércoles de esta semana, para hablar de seguridad y la lucha contra la corrupción, mientras que la semana siguiente volverán los mismos días para conversar sobre empleo, educación e innovación, en sesiones de 2 horas y media cada una. La composición de los grupos fue decidida por sorteo, de modo que los candidatos coincidirán con rivales distintos en cada una de sus apariciones.
Atención Quito. El ministro del Interior del Ecuador, John Reinberg, exhortó a España a entregar a William Alcíbar, alias Willy o el Negro Willy, presunto máximo líder de la banda criminal ecuatoriana Los Tigrerones, tras haber sido liberado en diciembre por la justicia española, al considerar que Ecuador no había ofrecido suficientes garantías sobre su vida para ser extraditado y procesado por actos calificados por la justicia del país sudamericano de terroristas. Reinberg hizo estas declaraciones después de que Willy concediera una entrevista al diario español El Mundo, donde se mostró agradecido con el gobierno y la justicia de España. Espero que España facilite que él venga acá al país, dijo al señalar que Alcíbar sería enviado a la cárcel del Encuentro, la prisión bandera del gobierno de Noboa, inspirada en el modelo de Nayib Bukele en El Salvador. Alcíbar fue detenido en octubre de 2024 en Cataluña, pero en diciembre fue dejado en libertad por la justicia española, al señalar que el gobierno de Ecuador no había presentado las garantías exigidas para proceder con la extradición, cuando se le solicitó que explicase cómo iba a proteger la vida del líder criminal dentro de la prisión. A alias Willy, un guardia de prisiones que se convirtió en un actor clave dentro del esquema criminal de Ecuador, se le atribuye haber ideado la irrupción de un grupo armado en 2024 al canal TC Televisión durante una emisión en directo, algo que él ha negado en su reciente entrevista con el periódico El Mundo. Bogotá. El accidente de un avión militar en el suroeste de Colombia dejó 66 muertos y decenas de heridos, lo que lo convierte en uno de los peores ocurridos en este país, dijo una fuente de las fuerzas militares. La aeronave Hércules de fabricación estadounidense se precipitó a tierra con 125 ocupantes a las 10 de la mañana hora local, poco después de despegar de Puerto Leguízamo, cerca de la frontera con Perú y Ecuador, por causas que aún se desconocen. Entre los muertos hay 58 soldados, 6 miembros de la Fuerza Aérea y 2 policías, según la fuente militar que no especificó la cifra de heridos. Imágenes de la agencia francesa de prensa captan los restos del avión envueltos en llamas y humo en medio de la vegetación. Campesinos de la zona dijeron que escucharon un estruendo. Sentí una explosión en el aire y ya cuando miré, el avión venía cerca a la casa de mi parcela, dijo el campesino Noé Mota. En esa zona operan grupos rebeldes y hay una gran cantidad de cultivo de coca. Los equipos de rescate están desplegados en la zona. El presidente Gustavo Petro afirmó que fue un accidente horroroso y se refirió a la necesidad de modernizar la flota militar en un mensaje en la red social X, en el cual publicó imágenes que muestran cómo la aeronave intenta tomar altura antes de desplomarse. Atención, Caracas. Simpatizantes del chavismo marcharon en las calles de Caracas para exigir la eliminación de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, mientras en una manifestación paralela que se replicó en otras ciudades de Venezuela, los sindicatos exigían al régimen interino mejoras salariales. En la capital venezolana, los manifestantes chavistas marcharon hasta la plaza de Caracas, donde estaba prevista también la llegada de una marcha de sindicalistas que exigían al gobierno un aumento de los salarios de hambre y las pensiones de muerte, y que finalmente no logró llegar por bloqueos de fuerzas del choque del oficialismo. En la manifestación oficialista, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, afirmó que Venezuela ha sido víctima de la más perversa sanción económica por los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea, y otros que se han creído que pueden sancionar a nuestro país. En este sentido, dijo que la lucha por el levantamiento de sanciones conviene a todo el país, porque esto traería el regreso de las condiciones del gobierno del presidente fallecido Hugo Chávez, incluyendo el retorno a un sistema de salud poderoso y al sistema de salarios más altos de América Latina. Atención, Miami. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, testificará hoy en el juicio contra el excongresista estatal David Rivera, quien fue acusado de intentar influir ante el gobierno estadounidense para suavizar las sanciones al régimen chavista de Nicolás Maduro durante el primer mandato de Donald Trump. En el juicio que comenzó la semana pasada en Miami con la elección del jurado, Rivera y la asesora política Esther Nuffer enfrentan cargos criminales
por conspiración para cometer un delito contra Estados Unidos, incumplimiento de registrarse como agente extranjero y conspiración para cometer lavado de dinero, entre otros relacionados con sus actividades de consultoría. Uno de los abogados de la defensa, David Oscar Marcus, confirmó que Rubio acudirá hoy a la audiencia. El secretario hace parte de una lista de 24 testigos presentada por la Fiscalía. Santiago de Chile. El nuevo gobierno de Chile anunció hoy un aumento histórico de casi $0.5 por litro en los combustibles, tras hacer un severo ajuste en un mecanismo estatal que amortigua la volatilidad de los precios internacionales. Chile depende casi en su totalidad de las importaciones de petróleo, cuyo valor en las últimas semanas registró un fuerte incremento de $70 a 110 por la guerra que enfrenta Estados Unidos e Israel contra Irán en Oriente Medio. La administración del ultraderechista José Antonio Kast, quien promete una reducción del déficit fiscal, asegura que el mecanismo de control le cuesta al Estado unos $140 millones semanales debido al actual contexto internacional. Los nuevos precios se empezarán a regir este jueves. La gasolina pasará de costar unos $1,3 por litro a $1,7, mientras que el diésel se revalorizará de $1 a también 1.7. La medida se hace para ajustar los precios internos hacia niveles consistentes con los precios internacionales, dijo en un comunicado el Ministerio de Hacienda. Estamos enfrentando un shock de los más grandes en el mercado del petróleo en décadas, en un contexto de estrechez fiscal muy severa. Tenemos que tomar las decisiones duras para resguardar las finanzas públicas, señaló Jorge Quirós, ministro de esa cartera citado por el comunicado. Para mitigar la subida del costo de la vida de los chilenos, el gobierno anunció medidas como el congelamiento de la tarifa del transporte público y un bono de $110 mensuales para los taxistas por medio año. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos mañana a nuestra emisión diaria de noticias. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Bye.